No, la otra. Ok. El tema es que, ¿qué es lo que pasa? Yo ayer me estaba acordando, ¿sí? Quiero que, bueno, todos los que están recién se acaban de prender aquí, estamos en Vanguardia Stream, no es otro programa, no es que vamos a... No es que vamos a modificar el formato del programa, es simplemente que creo que hay cosas que también son importantes de hablar. Les quiero contar a ustedes, para quien no me conozca, de que yo me dedico a la numerología. Yo lo que hago es numerología psicovincular. Pero yo siempre, antes de hablar de esto, siempre tengo que hacer un breve resumen. Para que comprendas, primero, pero no porque, a ver, porque es necesario comprender la raíz de las cosas para poder aprenderlas realmente. Entonces acá, este bloque, y te pido disculpas si por ahí necesitabas un poco de música fuerte, créeme que vamos a estar bien y créeme que la idea de esto fundamental es llevarte a esos lugares donde hay que prestar un poquitito más de atención. Te voy a arrancar a contar lo siguiente. Escúchame, esto va a ser a modo cuentito para tu niño o tu niña internos, ¿sí? Para que comprendas más o menos de dónde viene esto. La numerología que yo hago, ¿viste? Viene de la mano de Pitágoras. ¿Lo conocen a Pitágoras? Filósofo antiquísimo. Esto estamos hablando 500 años antes de Cristo. Hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué pasaba con Pitágoras? ¿Cómo fue una breve historia de lo que fue la vida del señor Pitágoras? El señor Pitágoras tenía un padre joyero. Los joyeros en esa época trabajaban la mitad del año. Durante esa mitad de año le vendían joyas a los reinos, a los reyes, ¿sí? Estas joyas eran talladas con un diente de lobo, que era lo más fuerte que había en esos momentos para poder tallar las piedras. Él vivió toda su infancia frente al Mediterráneo. Y era un niño, imagínate, el padre estaba bien acomodado, tenía una buena vida para lo que era el contexto, ¿sí? Como vivía fuera de los reinos, y el padre trabajaba la mitad del año, por el tema de que se ganaba mucho, no sé si dinero en esos momentos, pero sí se capitalizaba mucho eso. En determinado momento el padre dice, che, yo quiero que mi hijo tenga una vida mejor que la que tengo yo. Si bien el padre vivía bien, pero bueno, se sabía que en esos momentos la educación era fundamental. ¿Y qué es lo que pasa? El padre dice, bueno, yo voy a utilizar parte de mi inversión y ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a anotar a mi hijo, el padre de Pitágoras. Lo voy a anotar en la escuela de Anaximandro. Quizás ustedes no lo conozcan, si no han leído por ahí algo relacionado a la filosofía, pero es un filósofo muy importante. Y pareciera que son cosas viejas, viste, que a los viejos cada vez se les presta menos atención, cuando debería ser todo lo contrario. Mucha gente que ha sabido vivir nos puede comunicar cosas muy, muy sabias y que nos pueden ahorrar mucho dolor en el camino. Entonces, ¿qué pasa? Lo anota en la escuela de Anaximandro, ¿sí? A Anaximandro le consultaban todos los reyes de la zona. O sea, era como el sabio de esa época, era el sabio de la zona, digamos. Y él tenía su propia escuela en la que recibía a todos los niños que obviamente que los padres pudieran garpar su educación. Este filósofo del que estamos hablando, de Pitágoras, es un filósofo presocrático. En otro momento quizás lo vamos a tocar. ¿Qué es presocrático? Esto es antes de Sócrates. Imagínense ese muchacho que ya vamos a hablar de él en alguna otra oportunidad. Para mí, un genio. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que Pitágoras es el que crea la palabra filosofía. Es el creador de la palabra filosofía. ¿Por qué? Porque en esa época a Pitágoras se le decía, no, pero vos sos el más sabio de todos. ¿Y qué pasaba con Pitágoras? Pitágoras decía, no, yo no soy un sabio. Porque ser sabio es saberlo todo. Y saberlo todo solamente lo saben los dioses. Yo no puedo. Simplemente soy un amante del conocimiento. Un amante de la sabiduría, si se quiere. Pero aún así, reconociendo que no ni siquiera llegaba a rascarla. Entonces, bueno, esto a ver, en su visita a Egipto, porque pasó por muchos lugares, ¿sí? Dentro de su camino de conocimiento, Pitágoras, ¿qué pasa? Se encuentra con templos y con papiros y archivos, ¿sí?
que venían de Egipto. Estos papiros, archivos con respecto a numerología y astrología, venían de parte de los magos caldeos, que eran otra, que eso ya en algún momento lo iremos a hablar, a mí me falta leer mucho sobre eso. Así que por eso no te quiero chamullar, te quiero hablar la posta, lo que yo sé. Entonces, bueno, estos magos caldeos eran de Mesopotamia, para quienes han estudiado historia de la civilización, pueden llegar a conocer un poco. Vean qué rica que es la historia, qué rico que es el camino del ser humano en la Tierra. Muy, muy valioso para poder aprenderlo porque a través de esas cosas podemos obtener conocimientos extra. Y con respecto a esto, de los conocimientos extra, lo que venía explicándote es quién fue Pitágoras, el creador de la numerología pitagórica. Pero ahora, si yo te dije en un primer momento que yo me dedico a hacer numerología psicovincular, con un enfoque psicovincular. ¿Y el psicovincular de quién es? Bueno, lo que pasa acá es lo siguiente. Acá es donde entra el señor Carlos Gustavo Jung, conocido, ¿no?, obviamente en inglés como Carl Jung, que fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. ¿Se acuerdan de Freud? Bueno, él era el colaborador de Freud, ¿sí? Posterior a Freud, porque ¿qué pasa? Freud se obsesionó con ciertas cosas con respecto a los edipos, con respecto a la sexualidad. Se enfocó mucho en la sexualidad. Cosa que Jung dijo, no, mirá, la verdad que me parece, es con J. ¿Qué pasa? Como se enfocó tanto en esa parte, lo que dijo Gustav Jung fue, che, me parece que está medio obse con estas cosas, así que me voy a correr a un costado. Desde ese momento se separaron con Freud. ¿Y qué pasó con Jung? Jung creó la escuela de la psicología analítica, ¿sí?, que va un poquitito más profundo. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique, ¿sí?, y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Esto les suscitó incorporar en su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia, que en algún momento lo iremos a hablar, la interpretación de sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Como con una visión más panorámica de la cosa, ¿viste? A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo en el día de ayer no tenía ni idea de cómo te lo iba a explicar, porque quería hacerlo lo mejor posible. Los momentos son justos, el tiempo de hacerlo es hoy, justo tocó hoy, no sé por qué, pero creo que no había un mejor momento para poder mostrarte esto a vos, que estás del otro lado. Entonces decidí, digo, yo no tengo el conocimiento quizás necesario como para poder explicártelo de una manera certera o algo que te pueda llegar. Entonces digo, yo me tengo que referir a quienes realmente saben. Entonces, lo que decidí fue seleccionar frases, aportes que han tenido estos grandes maestros, ¿sí?, para conocernos mejor. Dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente, ¿sí?, existe un patio trasero. Este patio trasero, ¿sí?, es como que oculta una caja negra que va pasando de generación en generación. Esta caja negra, ¿qué es lo que tiene? Esta caja negra lo que posee son los miedos que se han ido pasando de generación en generación a lo largo de toda la historia humana. Yo no te pido que creas esto. Yo te pido que te lo cuestiones y que de alguna manera te lo puedas llegar a preguntar. ¿Por qué? Porque a través de la pregunta, a través del cuestionamiento, podemos llegar a grandes verdades adentro de nuestro interior. Sé que es tempranito, sé que es temprano por ahí para parar la pelota, pero quizás sea un muy buen momento para hacerlo. Vos que estás en tu casa, vos que capaz no sabés con quién hablar, no sabés a quién decírselo, sabés que te pasa algo pero no lo sabés expresar. Bueno, vamos a dedicar un momento a la semana para poder hablar de estas cosas, porque son importantes también. No todo es jolgorio, viejo.
Fíjate vos lo que nos dice Carl Jung. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida. Y tú lo llamarás destino. El ser humano tiene una relación muy fuerte con la suerte. Porque fíjate que hay una frase que una vez me regaló un amigo que dice: no se creen suficientes, tan solo afortunados. Y es la relación que nosotros tenemos con la suerte. La clásica costumbre de correrle siempre el culo a la jeringa, si se quiere. Porque nos corremos del lugar, de lo que somos realmente responsables, así como vos con tu basura, con tus hijos, con los animales que tenés. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y uno se deja de hacer cargo tanto de las cosas positivas como negativas que uno pueda llegar a hacer, empieza a tener cada vez menos responsabilidad y empieza a conocer cada vez menos su capacidad de decisión. Entonces llegan momentos donde no sabemos qué hacer, porque no nos creemos suficientes. Entonces esperamos a la suerte. Hay una frase, que es una frase de Sigmund Freud, seguramente lo conocen, padre del psicoanálisis. Él lo que planteaba era que lo que no se tramita, se repite. ¿Qué significa esto, Amy? A ver, la vida se compone de ciclos. Pitágoras creía en la transmutación de las almas. Esto que yo estoy hablando, yo sé que parece una locura, sé que por ahí es temprano para hablar de estas cosas. Te pido por favor que me sigas. Te pido que te quedes acá. ¿Qué es la transmutación de las almas? Si abrimos un poco la mente, simplemente como para presentarnos otro escenario un poco distinto quizás. Cuando hablamos de la transmutación del alma, hablamos de que el packaging, este cuerpo, esta camisa, esta piel que ves acá, es simplemente el vehículo de algo superior, de un alma. Esa alma pasa de vida en vida. ¿Viste? ¿Has escuchado hablar acerca de la reencarnación? De que no, yo en la vida anterior fui perro, fui Cleopatra en la vida pasada. Bueno, no sé si están así. Pero a lo que voy es que el alma va pasando de encarnación en encarnación. ¿Para qué, Emi? ¿Por qué sería así? Bueno, según lo que indican muchos estudiantes del oculto y de cómo funciona esto, que no lo podemos ver ni tocar, ¿no? Cuando todo es tan material y físico, de que uno va pasando por muchas encarnaciones para aprender. El sentido de la vida, el sentido de estar aquí, es aprender. Entonces, cuando uno llega a esta encarnación, ¿qué es lo que pasa? Uno se encuentra con que, che, mirá, a ver, ¿cuáles son los problemas más comunes que solemos tener? Me meto siempre con el mismo boludo. Me meto con muchos boludos. Siempre salgo mal con esto. Mis amigos me traicionan. Tengo, no sé, siempre el mismo quilombo con la plata. Me pasa de que, no sé, llego, estoy en la cresta y caigo al fondo, a lo más profundo, y nunca me puedo mantener estable. Yo de la numerología hago algo mucho más pragmático, algo mucho más práctico, algo aplicado a la vida, con los piecitos en la tierra, ¿viste? Entonces, cuando te digo yo con los piecitos en la tierra, es que explicarte de que la vida se compone de ciclos no es porque sí. Es porque estos ciclos en los cuales se vuelve a repetir la misma historia, es simplemente que la vida te va a repetir las veces que sea necesario, lo que sea necesario, para que aprendas. Porque para eso viniste. Escuchá lo siguiente. Esto decía Carl Jung. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
Entonces, ¿qué pasa? ¡Wow! Qué cómodo que me voy sintiendo, che, a poco. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nos pasamos toda la vida negando esa parte que vive dentro de nosotros. O ustedes creían que eran completamente buenos, o creían que todos éramos completamente buenos. Esto no pasa. Esto no sucede. Tenemos nuestro lado B. Y ese es el lado que, ¿sabés cuándo aparece? Cuando apoyás la cabecita en la almohada. ¿Viste? Cuando te estás por ir a dormir y te pones a replantear un montón de cosas de qué hubieses hecho si no hubieses tenido miedo, a qué te hubieses animado, qué es lo que no te estás animando por miedo a, en qué te estás enfocando que te hace sentir insuficiente, reina, rey. ¿Qué es? Entonces ese lado B no lo aceptamos nunca. Y ese lado B que no aceptamos es lo que nos somete en las decisiones cotidianas. Y esto está relacionado a la caja negra que te hablaba hace un rato. La numerología se basa básicamente, cuando es con un enfoque psicovincular, en la relación que existe entre los seres humanos. A ver, somos el reflejo del otro también. ¿O no te pasa? Hoy la pregunta no fue al pedo. Si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que me molesta? Cuando vos te pones a pensar en qué es lo que te molesta, vas a encontrar un montón de cosas que te molestan de los demás que viven en vos. Yo te lo dejo como tarea para la casa si lo querés chequear. Es decisión de cada uno. Pero el comenzar a cuestionarse este tipo de cosas, lo único que te va a llevar es a crecer. A ver. Y esto con respecto a lo psicovincular, está muy fuertemente relacionado a la relación entre las personas, a los vínculos con papá, con mamá, que ya en algún momento vamos a poder hablar un poco más tranquilo de esos roles, ¿sí? De esos roles que deberían de ser ideales, pero bueno, no se cumple ninguno de los casos, la verdad. Es así, es ser sincero, porque esto es básicamente de lo que se trata. Es ser sincero, sacarse la careta, serse sincero uno mismo, dejar de engañarse, dejar de estafarse. Ser uno como uno es. Fíjate vos lo que dice acá Jung con respecto al tema de las relaciones. El encuentro de dos personas es como un contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Esto es, che, es eso. Tanto la amistad como el amor, cuando uno conoce personas, cuando uno tiene un vínculo determinado y esa reacción sucede, ¿sí? Que no es un simple, no sé, me encontré con una persona en la cola del banco, ¿sí? Charlamos acerca del tiempo, la policía y tantos otros temas que tenemos, no sé, para hablar como una cuestión de corrección social, de una cuestión de corrección política, ¿sí? No. Yo te estoy hablando de la gente que te llega, la gente que te llega a tu corazón, a vos. Cuando eso pasa, uno no vuelve a ser el mismo, de ninguna manera. Y eso pasó en el momento que naciste. Desde que viste a los ojos a tu mamá, desde que sentiste las manos de tu papá, o quienes hicieron de ellos. No importa. Eso no importa. El tema es que ese rol en algún momento existió. Y fue ese vínculo el primero que te transformó. Porque vos viniste puro. Viniste hermoso, puro, completo. Pero bueno, viste cómo es la vida. Uno no puede crecer sabiéndolo todo. Entonces es necesario, de alguna manera, que como que uno se aleje un poco de todo lo que trae, del manual básico que uno trae, ¿sí? Para volver a reencontrarlo más adelante, a través del esfuerzo, a través del trabajo, de la constancia, de la disciplina, del conocerse, del autoconocimiento, amigo. A ver, dándote una breve introducción, porque esto es una introducción, a ver, con respecto a lo que es la historia. Seguramente en otras ocasiones vamos a poder hablar un poco acerca de qué significan los números, qué información es la que nos puede llegar a brindar, ¿sí? ¿Para qué nos puede llegar a servir saber esos números? Alejarse un poco seguramente, porque ¿sabes qué pasa? No te juzgo para nada. A veces los números que la gente va a buscar son los números de la quiniela, va a buscar futurología, qué va a pasar después, quieren saber el después.
olvidándose totalmente del presente, que es lo único en lo que pueden llegar a obrar. Entonces, como esto es más pragmático, y es algo más con los pies en la tierra, ya te digo, esto invita a una conciencia plena de qué es lo que estamos haciendo hoy, qué es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, vamos a conocer que a través de la numerología podemos sacar en vos esas heridas que quedaron guardadas en tu niña o niño internos. La numerología pitagórica plantea que el sentido de la vida es evolucionar, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, como el sentido de la vida es evolucionar, uno viene con un montón de herramientas y capacidades a esta tierra, ¿sí? Pero toca nacer en un hogar donde esas herramientas, donde esas potencialidades, donde esa cajita que uno trae, ¿sí?, con todas sus armas para enfrentar la vida, donde todas esas cosas van a ser reprimidas, van a ser cooptadas, van a ser a través de... A ver, esto no es una cuestión consciente, esto va a pasar porque es lo que tenés que aprender. Y esto se lo quiero aclarar a todos los padres, ¿sí?, que se preocupan porque dicen, yo no sé de qué manera hacerle mejor a mi hijo. Mirá, los niños lo único que quieren son padres felices, no quieren nada más. Entonces, cuando uno llega a un hogar así, estas cosas no se pueden evitar, ¿sí? Y van a haber ciertas herramientas que van a ser reprimidas, pero en buena hora. Porque esto lo que te va a llevar es a tomar la vida por las riendas, ¿sí?, y hacerte cargo de lo que tenés que hacer. Creo que Krishnamurti, y esto por último ya para cerrar, creo que Krishnamurti fue quien dijo, solamente con mejorarte a vos mismo ya estás haciendo todo lo que tenías que hacer en esta tierra. Esta es una breve introducción a la numerología. Ojalá se haya entendido. Yo sé que por ahí me voy por las ramas, ¿viste? Cuesta mucho, pero ha sido uno de los días más bonitos de mi vida y me alegra muchísimo haberlo compartido con vos. Así que gracias por estar ahí y gracias por escuchar a este humilde servidor. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Vanguardia Stream. 50 billones de células aproximadamente levantan día a día tu cuerpo. No seremos células, pero venimos a darte aire. Vanguardia Stream. De 10 a 13. Vanguardia Stream. Hasta las 13. Por Vanguardia 95.3. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte.